Tras humillar a la criada, el hijo de millonarios lo pierde todo y sus padres deciden darle una lección. Hola, es bienvenido. Dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones. En 1980, una niña y un niño se conocieron en un mercado de frutas y verduras. El niño, llamado Murilo, era comerciante allí, mientras que la joven, llamada Rebeca, también era comerciante. Ambos provenían de familias humildes y se ganaban la vida vendiendo frutas y verduras cultivadas por ellos mismos en el mercado. Se desarrolló una amistad entre ellos, que luego evolucionó hacia una relación romántica. Ambos trabajaron duro, se despertaron antes del amanecer y durmieron solo cuando el cansancio los alcanzó. A pesar de la agotadora rutina, la vida de Rebeca y Murilo fue gratificante. Con el tiempo, decidieron vivir juntos, llevando una vida sencilla, pero llena de felicidad. Sin embargo, la suerte les sonrió inesperadamente. Rebeca, que jugaba a la lotería, un día gritó de alegría en su casa porque habían ganado un premio. Aunque no era una cantidad de $1 millón, era suficiente para proporcionar una vida mejor. Invirtieron el dinero en tierras y plantaciones, convirtiéndose en empresarios de éxito. Unos años más tarde, Rebeca y Murilo poseían vastas extensiones de tierra, producían toneladas de soja y eran millonarios. Sin embargo, a pesar de su éxito, sintieron que todavía faltaba algo en sus vidas, un hijo. Incluso con dinero y tratamiento médico, Rebeca no pudo quedar embarazada. Surgió la idea de la adopción, pero, para su alegría, Rebeca finalmente quedó embarazada. Pasaron los años y Rebeca y Murilo, ahora un matrimonio de ancianos, pensaron en jubilarse. Todos sus asuntos serían administrados por su hijo, David, cuyo nombre significa amado o querido. David era querido por sus padres y ya trabajaba en gestión empresarial. Sin embargo, a pesar de la prosperidad, David creció con padres frecuentemente ausentes. Aún con todo el lujo, no contó con la presencia constante de sus padres, siendo criado desde pequeño por su niñera Isabel. Pasando casi 30 años con la familia, Isabel pasó a formar parte de ella, siendo querida por Rebeca y Murilo. David, sin embargo, era más reservado, hablaba poco y rara vez se quedaba en casa. Rebeca y Murilo sintieron un distanciamiento cada vez mayor entre ellos y su hijo, lo que los entristeció. Sin embargo, se consolaron al saber que él era una buena persona y que nunca había cometido ningún error grave en su vida. Un día en que David estaba en casa y sus padres estaban fuera, Elizabeth, la niñera, preparó la cena. La comida estaba deliciosa como siempre, pero de repente, David gritó de dolor mientras mordía algo duro. Escupió la comida y se dio cuenta de que había mordido una piedra que estaba mezclada con los frijoles. Cuando se miró en el espejo, notó que su diente se había partido un poco. Isabel, al descubrir lo sucedido, pidió disculpas en varias ocasiones, visiblemente atónita y preocupada. Sin embargo, David reaccionó enojado, llamándola incompetente y profiriendo insultos que hicieron llorar a Isabel. A pesar de las lágrimas de Elizabeth, la furia de David no se calmó y la despidió unos días después. Cuando Rebeca y Murilo regresaron del viaje, notaron la ausencia de Isabel. David explicó lo sucedido, sorprendiendo a sus padres. Isabel había trabajado para ellos durante casi 30 años, prácticamente criando a David como a un hijo. Cuando se le preguntó sobre sus acciones, David afirmó que ya estaba hecho. Rebeca y Murilo, agotados por el viaje, no hicieron más preguntas, sobre todo porque Rebeca tenía gripe y fiebre. Al día siguiente, a pesar de estar enferma, Rebeca revisó las imágenes de la casa. Fue testigo de cómo David actuaba agresivamente hacia Elizabeth. Por un momento, temió que su hijo pudiera hacer algo aún más grave, tal era su irritación. El corazón de Rebeca se rompió cuando vio a Isabel salir llorando por la puerta. No podía creer que su hijo fuera capaz de tanta agresión. Profundamente triste y reflexiva, decidiría afrontar la situación cuando se recuperara de la gripe. Un día, el jardinero trajo algunas hierbas medicinales para ayudar a la recuperación de Rebeca, pero David no mostró interés en saber cómo estaba. Cuando finalmente mejoró, Rebeca visitó a Isabel sola.
Fue entonces cuando supo por boca de Isabel todo lo que su hijo había dicho ese día. Rebeca comenzó a llorar, incapaz de entender en qué se había equivocado para que su hijo se volviera tan agresivo. Isabel volvió a disculparse con Rebeca por el hueso en los frijoles, explicándole que estaba agotada ese día y que tal vez sin darse cuenta se había perdido el incidente. Aún así, Isabel se mostró preocupada por David, preguntándole por el estado de su diente. Esto entristeció a Rebeca, pues no imaginaba que su hijo mereciera esta consideración por parte de Isabel. Sin embargo, entendió que Isabel veía a David como un segundo hijo. Al regresar a casa, Rebeca encontró a Murilo esperando con expresión preocupada. Murilo reveló que, tras la actitud de David hacia Isabel, investigó la empresa y descubrió que David apenas trabajaba, delegando sus responsabilidades en otras personas. Además, al analizar los extractos de las tarjetas de crédito, se dio cuenta de que gran parte del dinero se gastaba en fiestas, bebidas y viajes. Esto explicó la ausencia de David de casa, aprovechando la favorable situación económica de sus padres. Rebeca y Murilo pasaron la noche reflexionando en que se habían equivocado. Llegaron a la conclusión de que no estaban presentes y, tal vez, habían mimado demasiado a David como para compensar su ausencia. Sin embargo, reconocieron que David ya era un adulto y poco podían hacer para cambiar su comportamiento. Unas semanas después, Rebeca y Murilo decidieron darle una lección a su hijo. David estaba en un concesionario comprando su tercer automóvil de lujo cuando no aceptaron su tarjeta. Avergonzado, afirmó que había problemas con la máquina y prometió regresar más tarde con dinero. Cuando llegó a casa, les contó a sus padres lo sucedido. Sin embargo, Rebeca y Murilo, serios y tristes, revelaron que estaban en quiebra, debían mucho y venderían todos sus bienes para saldar las deudas. Le informaron que se iban a vivir con el hermano de Rebeca a otra ciudad, ya que estaban viejos y ya no podían trabajar. Aunque a David le ofrecieron un trabajo, él lo rechazó y expresó su indignación, llamando estúpidos a sus padres. Murilo le indicó a David que se diera la vuelta, ya que la casa y los bienes se venderían. David inicialmente planeó ir con sus padres a la casa de su tío, pero su padre le explicó que no había lugar para todos y que tendría que quedarse. Rebeca y Murilo lograron alquilar un modesto departamento en las afueras con el poco dinero que tenían. David perdió el control en ese momento, gritando sin cesar. Sin embargo, no pudo hacer nada y salió de casa con una sola maleta, viéndose obligado a tomar el autobús, ya que incluso sus coches se venderían. Rebeca y Murilo se quedaron en casa y Rebeca no podía dejar de llorar. Le habían mentido a su hijo, creyendo que era la mejor manera de lograr que saliera de casa, pero esta mentira quedó rápidamente al descubierto. Al día siguiente, David volvió a buscar uno de sus coches y vio que sus padres seguían allí, como si nada hubiera pasado. David los interrogó y descubrió la mentira, lo que lo llevó a pronunciar palabras ofensivas contra sus propios padres. Luego su madre lo abofeteó y le dijo que ya no lo quería allí. Rebeca afirmó que hicieron todo lo posible para hacerlo feliz y tener una buena vida, pero esto lo volvió malo y vago. David guardó silencio y su madre, que nunca antes lo había atacado, le gritó. Murilo añadió que ya estaban haciendo demasiado por él, proporcionándole un lugar donde vivir y un trabajo. David intentó discutir, pero Murilo le dejó claro que solo tendría algo de ellos el día de su muerte. Conmocionado, David se fue y sus padres no respondieron a sus mensajes. Cambiaron la cerradura de la casa y David regresó al departamento alquilado, recostada cansada en la cama. A pesar de ser sencillo, el apartamento estaba lejos del trabajo y el salario no se comparaba con lo que recibía antes. David enfrentó dificultades para adaptarse a esta nueva realidad. Intentó disculparse varias veces con sus padres pero no obtuvo respuesta. En el trabajo se sentía inferior, ya que anteriormente ocupaba el puesto más alto en la empresa de sus padres. Tuvo que acostumbrarse al nuevo salario, y las fiestas y los lujos se volvieron inalcanzables. Poco a poco, David incluso empezó a ahorrar en comida para poder pagar el alquiler. Inicialmente creyó que sus padres se darían por vencidos y lo llamarían de regreso a casa, pero a medida que los días se convirtieron en meses, se dio cuenta de que no regresaría.
Con el tiempo, David se adaptó a la nueva realidad, controló sus finanzas y dejó de extrañar sus viejas extravagancias. Aún así, todavía no estaba satisfecho con la vida que llevaba. Con el paso del tiempo, David conoció a algunos vecinos del edificio, siendo la primera persona doña Lourdes, una señora jubilada que vivía sola. Un día, fue al apartamento de David y le regaló una blusa. Agradecido, David explicó que no podía comprar ropa porque necesitaba pagar el alquiler. Doña Lourdes estuvo feliz de ayudar, demostrando un gesto de bondad que David nunca esperaría de un extraño. Posteriormente, David se hizo amiga de Ramón, que tenía su misma edad. La amistad floreció cuando se rompió la tubería del apartamento de David, y sin recursos económicos, Ramón se ofreció a ayudar. David apreciaba la compañía de Ramón, pues, en momentos de soledad, se sentía reconfortado por la presencia de su amigo. Ramón visitaba a menudo su apartamento y los dos pasaban horas hablando. Otra persona que entró en la vida de David fue María, una mujer humilde con 3 hijos. Recibió constantemente ayuda de los vecinos. Un día que necesitaba ir al médico y no tenía con quién dejar a sus hijos, María le pidió a David que los cuidara. Como era sábado, David aceptó de buena gana. Le agradaban los niños, que se portaban bien, pero le entristecía comprobar que estaban delgados. Al darse cuenta de que el refrigerador de María estaba casi vacío, David fue rápidamente a su casa, tomó algunas compras y preparó algo de pasta para los niños. Les encantó la comida y lo llamaron Tío David, haciéndolo sonreír y sentir una cálida conexión en su corazón. Un día, María, Lourdes y Ramón acudieron a David para pedirle ayuda en un proyecto social en el que estaban involucrados. Estaban recolectando alimentos para hacer un comedor de beneficencia para los necesitados. David donó 3 kilogramos de comida, pero María le pidió que preparara la sopa, ya que sus hijos lo consideraban un gran cocinero. David estuvo de acuerdo y quedó impresionado por su disposición a ayudar, a pesar de que tenían poco. Al día siguiente, todos se dirigieron a la sede del proyecto social. En la cocina, David, junto con otras personas, preparaban la comida. Quienes probaron su comida lo elogiaron, diciendo que era una de las mejores que jamás habían probado. David descubrió un talento culinario que desconocía. Distribuyeron la comida a las personas sin hogar, donde David fue testigo de cómo niños, hombres, mujeres y ancianos vivían en condiciones precarias. Uno de los niños estaba muy delgado y su madre le dio su ración para que el niño pudiera comer más. Esta impactante visión llevó a David a alejarse de todos, sin poder contener las lágrimas. La comprobación de la realidad fue abrumadora. David finalmente reconoció lo egoísta que había sido en la vida y comprendió que sus padres tenían razón. Pasaron unos meses y David llegó a casa del trabajo y encontró a Ramón llorando afuera del apartamento. Preocupado, David se acercó y Ramón habló sobre la situación de su madre, quien necesitaba urgentemente una cirugía ocular. La cirugía era costosa y tendría que hacer cola, lo que podría durar hasta 1 año. Para entonces, podría perder la visión por completo. Ante esta situación, David tranquilizó a Ramón y de inmediato salió a tomar alguna medida. David, sin saber si sus padres todavía estarían dispuestos a hablar con él, fue a su casa y esperó en la entrada hasta que Rebeca y Murilo salieron. Han pasado meses desde su último encuentro, y ambos, aunque emocionados, intentaron no demostrarlo. Luego, David se disculpó sinceramente por sus acciones, reconociéndose como un hijo terrible que merecía el castigo que recibió. Expresó su agradecimiento por el lugar para vivir y el trabajo que le ofrecían, reconociendo que tal vez no lo merecía, pero hizo un pedido en nombre de una amiga. La madre de un amigo necesitaba urgentemente una cirugía ocular para evitar la pérdida total de la visión, y él solicitó su ayuda para costear la intervención, enfatizando que no esperaba recibir el dinero, solo la colaboración para la cirugía. Rebeca y Murilo quedaron encantados con el pedido de su hijo. Murilo rápidamente ofreció el dinero, expresando un intento de volver a confiar en David. Siguió el cálido abrazo y David inmediatamente le entregó el dinero a Ramón. Al recibir la cantidad, Ramón se sorprendió, pero le agradeció sinceramente. La madre de Ramón pudo realizar la cirugía y estuvo fuera de peligro de perder la visión.
Con el tiempo, David restableció el contacto con sus padres, visitándolos de vez en cuando, pero sin pedirles regresar. Sus padres querían que regresara, pero guardaron silencio para asegurarse de que David realmente había cambiado. Un día apareció en su puerta Isabel, la mujer que lo había cuidado desde niño y a quien había despedido groseramente. David, sorprendida, se disculpó por su comportamiento pasado, conmoviendo a Isabel. Los dos se sentaron y hablaron sobre lo que estaba haciendo David. Poco después, Ramón también apareció en la puerta de David, saludando a Isabel. Al enterarse de que Isabel vivía en el mismo edificio, David descubrió que el apartamento que ocupaba originalmente era el de Isabel. Sus padres habían convencido a Isabel para que regresara y trabajara a tiempo completo con ellos, pero permitieron que David viviera allí. Isabel no cobraría alquiler y todo el dinero sería de David. David estaba sorprendido y feliz con la oportunidad de enmendar, aunque fuera económicamente, lo que le había hecho a Isabel. Ella le aseguró que no se arrepentía y le sugirió que era hora de regresar a casa, ya que la extrañaba y los padres de David anhelaban su presencia. David regresó, y Rebeca y Murilo lo recibieron con mucha alegría, al darse cuenta de que, finalmente, David había cambiado. David retomó su puesto en la empresa de sus padres, dedicándose más que antes. Visitaba regularmente a los amigos que hizo en el edificio de Isabel y los ayudaba en todo lo que podía. Cada fin de semana, se unía a los residentes para distribuir alimentos a los necesitados, colaborando con cientos de personas. El acto de ayudar completó a David y finalmente se sintió completo. Al final, agradeció a sus padres por la dura pero necesaria disciplina que había recibido. La historia refleja un viaje de transformación y gratitud, y el narrador expresa la esperanza de que el público haya disfrutado la historia. Fomenta los me gusta, los comentarios y las acciones compartidas, agradeciéndole su atención.